Hola, buenas a todos. Bienvenidos al canal de YouTube del Círculo Molinari. Mi nombre es Adrián González, soy miembro fundador y somos una organización de filosofía política anarquista y estamos aquí hoy pues para tener una charla, una entrevista con Daniel Carreiro. Además, Daniel Carreiro va a estar en nuestras primeras jornadas presenciales que tendrán lugar los días 8 y 9 de abril de 2022, de este mismo año, en la Universidad Francisco Marroquín, en Madrid. Entonces quedan todos invitados a inscribirse. El link está en la descripción con toda la información de la jornada. Y bueno, van a ser 2 días de convivencia, de conferencias con personas como el propio Daniel, como Philip Bagús, como Oscar Carreiro, como Eduardo Luiña, como Eduardo Blasco, Ignacio Medina. Bueno, un panel de ponentes, la verdad que muy bueno. Y nada, 2 días de convivencia en el que vamos a pasarlo bien y a debatir y a charlar y a aprender eh, todos juntos. Dicho esto, pues para quien no lo conozca, Daniel Carreiro, que está aquí hoy con nosotros, es doctor en ciencia política por la Universidad de Santiago de Compostela y, y además es investigador en el Joan de Lugo, que en el Joan de Lugo pues tienen un canal de YouTube estupendo, que también el link estará en la descripción para quien le quiera eh, echar un ojo. Y bueno, vamos a comenzar la charla con Daniel, en la que repasaremos un poco su trayectoria intelectual. Entonces, nada, bienvenido Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Bueno, lo primero que quería preguntarte es que cómo empezaron las ideas anarquistas a causar interés en ti, cuándo empezaste a interesarte por las mismas y bueno, ¿qué fue lo que te llamó la atención en primer lugar? Sí, bueno, antes de estudiar así cuestiones relacionadas directamente con política, con teoría política o con filosofía, pues a mí había cosas que me gustaban, que luego descubrí que tenían relación así, digamos, con el anarquismo, sobre todo en películas. Por ejemplo, uno de mis personajes favoritos en el cine es Snake Plissken, que sale en películas de John Carpenter, en dos películas, se llama Rescate en Nueva York y Rescate en Los Ángeles. Es un personaje que tiene así bastantes características anarquistas. O una película de bélica de los años 70 que se llama Los violentos de Kelly, en donde pues hay un montón de cosas que están así relacionadas. Y eso ya lo tenía de antes, algún tipo de tendencia así, digamos, intelectual, pero después, al estudiar ciencias políticas, sobre todo al conocer a Bastos, que fue mi profesor, bueno, es mi maestro y me dio clases en la Facultad de Políticas, ahí fue cuando comencé a descubrir una serie de autores y una tradición intelectual relacionada con la escuela austríaca, pero no solo con la escuela austríaca, sino también con una corriente de pensamiento, digamos, anarquista o simpatizante con el anarquismo, como por ejemplo los anarquistas americanos, individualistas, como Lysander Spooner, y luego con la obra de filósofos austro-libertarios como Rothbard o como Hans Hermann Hoppe, y progresivamente pues me acabé convenciendo de que las ideas que exponían estos autores pues eran las más o menos correctas y que los estados modernos pues básicamente se comportaban como dirían algunos de estos autores, como bandas de ladrones organizadas, pero sostenidas a través de una serie de ideas que buscan la aquiescencia del público a través de procesos de legitimación. Y entonces, básicamente, a través de eso fue de las clases de Bastos y de conocer estas tradiciones de pensamiento, como me empecé a interesar por este tipo de cosas. Y dirías que el cambio de punto de vista, o digamos, o la evolución de comenzar a estudiar este tipo de cuestiones, hasta tú personalmente considerar que la filosofía política anarquista era la correcta, fue digamos, una evolución rápida o fue o sea, o fue ya progresando en el tiempo y qué influencia
tuvo el profesor Bastos en esto. Sí, hombre, la influencia fue muy importante, sobre todo porque gracias a él pues accedía, bueno, cualquier cosa se puede decir lo que quiera de Bastos, pero eh, los que sean así, que no sean tan partidarios de él, digamos, que podrían criticarle muchas cosas, pero lo que creo que nadie podrá criticar es la inmensa capacidad de lectura y la bibliografía enorme que puede ofrecer siempre Bastos. Y entonces esa es una de las cosas de las que yo más me aproveché gracias a su enorme conocimiento. Eso te ofrece una bibliografía, te pone a disposición una serie de obras que generalmente no son tan conocidas o que no se estudian tanto, que no son tan relevantes en los estudios universitarios, y eso, por lo tanto, fue una enorme influencia. Y luego, lo relativo a la otra cuestión sobre lo de la velocidad, bueno, en principio yo discutía bastante con Bastos sobre estas cosas y pensaba también sobre estas cosas, pero una vez aceptas el principio de cuál es la justificación de la existencia de un Estado y empiezas a ver cuáles son los errores argumentales que hay a su favor, pues digamos que lógicamente, incluso aunque no quieras llegar a ser anarquista de principio o no vayas con esas ideas, en mi caso por lo menos me parece que fue la conclusión natural. Entonces tampoco fue tan difícil una vez empiezas a aceptar o a ver que hay una serie de lagunas en las argumentaciones ofrecidas para justificar la necesidad o la importancia de los estados modernos. Y también lo de la bibliografía, que la verdad que estudiar con el profesor es un lujo porque, bueno, él fue el tutor de mi tesis de máster, ¿no? Y lo primero que hace es, pues, decirte, pues, apunte usted y te da una lista de libros inmensa, la mitad difíciles de conseguir y bueno, y ahí a trabajar y cuando ya te la lees y tal y empiezas a escribir y le mandas algo por primera vez, pues te vuelve a recomendar otra lista inmensa de libros y tal, así que la verdad que es una bibliografía andante y es un lujo, ¿no? Porque la mayor parte de los libros que recomienda él no los recomienda nadie más, o por lo menos que yo conozca. Sí, sí, Entonces, pero bueno, es un proceso también peligroso porque no se acaba nunca. Siempre van a aparecer más y más y más y más libros, pero sí, realmente es muy enriquecedor. sí. Luego, ahora quería empezar a preguntarte, porque no has escrito muchas cosas, pero sí has escrito unas cuantas. Entonces, ir haciendo un repaso de tus trabajos, de tus investigaciones, y un poco pues para saber qué fue lo que te interesó de esos temas en particular y en relación con el anarquismo, y un poco cuáles son las conclusiones de esos trabajos. Decirle al público que nos esté escuchando que de todos los trabajos que se vayan a nombrar ahora, todos los que estén disponibles públicamente en Internet, pues encontrarán un link en la descripción del vídeo en el que poder acceder a cualquiera de ellos que les resulte de interés. Por el primero que te voy a preguntar es por un articulito muy corto que tienes en el Mises Institute acerca del Estado y la familia. Ah, sí, ¿Qué relación hay entre el Estado y la familia y qué es lo que vienes a decir en ese pequeñito artículo? sí, creo que el título básicamente que era que el principal enemigo de la familia es el Estado. Y básicamente, pues en ese, lo que hacía era, eh, recomendaba, por ejemplo, citaba a Robert Nisbet, que tiene en sus obras siempre, Robert Nisbet es un pensador conservador, pero tiene unas ideas muy cercanas a las de los paleolibertarios. Y él era bastante crítico de los estados modernos y decía que cada vez cuando el Estado era fuerte, la familia era débil y viceversa. Y que el Estado siempre consideró a la familia como una institución muy molesta porque representa una asociación intermedia que ofrece servicios y funciones sociales y además es un centro y un foco de lealtades muy importante y que por lo tanto representó siempre un contrapeso al poder del Estado.
Entonces yo analizaba algunas de las cosas que se podían ver, por ejemplo, históricamente, en relación con cómo aquellas zonas donde el poder político crece de una forma muy importante siempre coincide con medidas que están orientadas a debilitar los lazos familiares. Entonces se utilizaba, por ejemplo, el ejemplo de Paulik Morozov, que era un niño que en la Unión Soviética fue celebrado de forma propagandística por las autoridades por haber denunciado a su propio padre, al que luego enviaron a prisión y creo, ahora mismo no estoy seguro, pero creo que acabó muriendo. Y eso lo planteaban como que era este niño, que era un héroe para la patria porque estaba dispuesto incluso a denunciar a su propia familia. Y eso tiene antecedentes históricos muy importantes. Por ejemplo, en China, los legalistas, la Escuela de Filosofía Legalista China, intentó siempre conseguir también dividir a las familias en grupos de 5 o de 10 personas y hacerlos como que fueran mutuamente responsables de vigilarse unos a otros. De tal forma que si alguno hacía algo que el poder político, el monarca consideraba que era castigable, no solo se castigaba a esa persona, sino que se castigaba a todo el grupo. Entonces estaban todos en una situación de vigilancia continua. Y eso relacionaba ese tipo de cosas también con el estado de bienestar. Porque una de las cosas muy importantes que dice Robert Nisbet es que la familia no es solo una cuestión de sentimientos, sino es muy importante las funciones que cumple. Y si tú a una determinada institución le eliminas funciones, como por ejemplo cuidar de los ancianos y, por ejemplo, lo de dar la educación a los hijos, si tú eliminas esas funciones, la institución, igual que le pasa como por ejemplo con el pulgar del panda, al final va a acabar siendo básicamente irrelevante y va a tender a desaparecer. Entonces los estados de bienestar, aunque se venden con una retórica así muy humanitaria de que intentan ayudar a los pobres y a los desfavorecidos, tiene consecuencias muy negativas al arrancar funciones importantes de asociaciones intermedias como la familia y de este modo debilitarlas. Y así se incrementan cosas como el divorcio o los abortos o el número de hijos ilegítimos y se consigue cosas que Jope diría que se produce un proceso de descivilización. Entonces, básicamente era de lo que hablaba en este artículo, creo recordar. Sí, está muy bien la explicación y sobre todo que yo creo que se entiende muy bien en este artículo y con lo que tú acabas de describir, el por qué tú mismo te has descrito no como libertario, sin más, sino como le has puesto el paleo delante. El paleo, que es una palabra que viene de viejo, ¿no? Y que está ligado, digamos, con ideas de carácter más conservador. De hecho, una de las cosas a las que se suele acusar, por ejemplo, a los libertarios o a los que defiendan así el mercado libre, es de la atomización social. Y en algunos casos no es una crítica errada. Y la cuestión es que la atomización social a que más le interesa generalmente son los estados modernos y a aquellos que quieren acumular el poder, incrementar su poder. Porque cuando tienes, por ejemplo, una gran institución con gran poder, lo que prefieren o buscan es tener a esa institución, es el Estado, en relación directa con el individuo. Y el individuo no tiene ninguna forma de resistirse ante las regulaciones, medidas adoptadas por los poderes públicos. Y cuando tú tienes asociaciones intermedias que sirven de contrapeso y sirven de resistencia contra esa institución, por lo tanto, cosas como la familia o incluso las relaciones vecinales o las iglesias o cosas similares, siempre resultan tremendamente importantes como contrapeso de instituciones políticas como el Estado. Muy bien. Y luego, antes justo hablando sobre este tema, hablaste sobre los pensadores chinos y tú también tienes un trabajo que es un paper publicado en Libertarian Papers, si no me equivoco, que se titula The Dao Against the Tyrant, los Dao contra los tiranos. Y que, bueno, tú ahí estableces algún tipo de relación entre
ciertos movimientos o ciertos pensadores de China con las ideas libertarias o anarquistas entendidas pues, de la forma contemporánea que las mantenemos ahora, ¿no? Entonces, si, claro, lo primero preguntarte qué fue lo que te llamó la atención o por qué de repente te fuiste a investigar qué pensaban los chinos y cómo encontraste esta relación entre estas ideas, ¿no? Bueno, a mí siempre me interesaron así las cosas relacionadas con así exóticas o orientales, no solo de China, también de la India o también de países musulmanes. Entonces, por eso solo ya me parecía interesante. Pero luego además estaba investigando cosas sobre el derecho de resistencia y entonces, al investigar de forma histórica, busqué algunos ejemplos no occidentales sobre el derecho a resistencia y descubrí que en el pensamiento político chino pues había, curiosamente, un trabajo bastante importante en ese sentido. Y entonces fue ahí donde empecé más o menos a analizar las cuestiones relacionadas con el derecho a resistencia en China y eso me llevó a ver otras cuestiones más amplias relacionadas con la limitación del poder político. Entonces, fue más o menos ese el motivo por el que empecé a investigar eso. También en ese artículo yo no hablo directamente de que estos pensadores chinos antiguos sean estrictamente libertarios, ¿no? Que no lo eran, pero sí que tienen determinadas ideas que tienen relación con el libertarianismo, en tanto plantean una serie de limitaciones al poder político y por lo tanto eso me parecía que también es interesante al encontrar algunos antecedentes históricos que ya digo, no puedo decir estos pensadores eran libertarios o narcocapitalistas, no lo eran, pero tienen alguna serie de paralelismos que son interesantes de estudiar y que son interesantes de analizar. Sí, y sobre estos paralelismos, ¿no? Que es un poco de lo que trata el artículo. Hombre, no contárnoslo aquí en profundidad, que para eso, bueno, quien quiera lo puede leer, pero si nos puedes resumir un poco cuáles son esos paralelismos, ¿no? Entre las ideas de estos pensadores y las del libertarismo actual. Bueno, primero, hacerlo muy por encima, evidentemente, había un contexto histórico que es en China, antes de la unificación y de la creación del primer imperio, del emperador Qin Shi Huangdi, de la dinastía Qin, hubo un proceso de luchas entre distintos reinos en los que poco a poco se fue concentrando y centralizando el poder a las manos de cada vez menos señores feudales hasta que en última instancia pues este emperador consiguió unificar todo el poder. Y en esa situación de conflicto político y de guerra, pues aparecieron también un gran número de escuelas de pensamiento que intentaban, no solo con objetivos filosóficos, sino con objetivos prácticos, pensando en la posibilidad de asesorar a los distintos líderes, pues pensaban sobre cuestiones políticas. Y algunas de estas escuelas tienen cosas muy interesantes. Por ejemplo, las escuelas más famosas son las del confucianismo, el taoísmo, el moísmo, la escuela de Juan Lao, que probablemente es la menos conocida así en Occidente, y luego las de los malos, pues serían las de los legalistas. Y todos estos tienen ideas muy interesantes. Por ejemplo, la escuela confuciana, los autores más importantes, evidentemente uno de ellos es Confucio, pero luego hay otros autores como Mencio o como Xunzi que tienen también cosas muy importantes que decir. Y, por ejemplo, Confucio hablaba de la importancia de las relaciones familiares como contrapeso también al poder político. Él decía, por ejemplo, en una de las Analectas es una de las obras así más importantes de Confucio, una de las Analectas él habla como está hablando con un gobernador de una provincia y le dice que la población de su provincia que es muy noble porque están dispuestos incluso a delatar a sus propios familiares, como el ejemplo que poníamos antes. Y Confucio le dice que él entiende lo de la nobleza y la bondad de una forma diferente, que para él sería noble un padre que no delata a sus hijos o un hijo que no delata a su padre.
Entonces, esa es una de las cosas importantes, que establecían determinadas relaciones sociales. Había 5 relaciones básicas en China: la relación entre el padre y los hijos, la relación entre, bueno, primero la relación entre el gobernador y los súbditos, luego la relación entre el padre y los hijos, la relación entre el marido y la mujer, la relación entre amigos, que esa sería la relación más o menos más horizontal, y luego me falta una que ahora mismo no me acuerdo cuál era. Pero básicamente están diciendo que hay una serie de relaciones importantes y no todas esas relaciones son relaciones de tipo político. Y todas esas relaciones implican una serie de principios morales, de obligaciones morales que las personas deben cumplir para llevar una vida ordenada o llevar una vida virtuosa. Y al establecer esa serie de principios virtuosos, que Confucio denomina como Ren o como benevolencia, Ren en chino, sus principios imponen una serie de restricciones a lo que podían hacer los monarcas o los gobernadores. Y entonces, por ejemplo, Confucio llegaba a defender no lo defendía de esta forma, o sea, como derecho de resistencia, porque esto es una forma occidental de referirse a ese principio, pero básicamente se refería a lo mismo, a que cuando el monarca se comportaba de una forma tiránica, uno no estaba obligado a obedecer todas las decisiones, sino que se podía resistir. Es decir, podía dejar de trabajar para el monarca, podía recomendarle que cambiase de actuación, incluso podía hacer otro tipo de acciones de resistencia. Entonces, al reconocer la capacidad o el derecho, la obligación que tienen los asesores o los filósofos o las personas cotidianas de comportarse de una forma que puede contravenir los deseos del poder, eso significa una limitación importante del mismo. Y esto fue adoptado por otro de los pensadores confucianos, que es Mencio, que reconocía de forma explícita la posibilidad de llegar al tiraricidio, es decir, que si el rey se comportaba de una forma tiránica, pues podía haber situaciones en las que era legítimo acabar con su vida. Lo cual es algo, pues digamos que bastante radical y que a los monarcas chinos no les hacía mucha gracia. De hecho, se cuenta que en alguna discusión que Mencio tuvo con alguno de estos monarcas, pues él le preguntaban si era, él le decía qué diferencia hay entre asesinar a una persona con una espada o asesinarla con un gobierno. Y entonces, si no había ninguna diferencia, es que el gobierno se estaba comportando como un asesino y por lo tanto podías hacer cosas para evitar ese asesinato, o sea, ese comportamiento criminal. Y entonces, pues eso, no era algo muy bien visto por los monarcas de la época. Y luego, por otro lado, había pensadores también como Sun Tzu, que él es bastante más autoritario que Confucio, que Mencio, pero que también tiene elementos interesantes, como por ejemplo reconocer que las normas dictadas por los monarcas no podían desviarse de la razón ni un milímetro. Él decía esto, y entonces, si tú no puedes desviarte de lo que dicta la razón ni un milímetro, y la razón no es una cosa externa a tu voluntad, eso también supone una importante limitación. Muy por encima, por decir, porque hay muchas otras cosas que analizo en el artículo sobre que representan así limitaciones al poder político. Y luego otras escuelas, como por ejemplo la escuela de Juan Lao, que combina cosas de confucianismo con también cosas del taoísmo, pues tiene bastantes antecedentes, digamos, o cosas muy similares a las del liberalismo clásico. Porque decía básicamente que el gobierno no debía interferir en prácticamente ninguno de los asuntos, que debía reducir los impuestos, que debía dejar libertad para que la gente comerciase o se relacionase de forma espontánea, y también reconocía el derecho de resistencia cuando los monarcas se convertían en opresores y cuando empezaban a exprimir y a expoliar a su propio pueblo. Entonces decían que se convertía en una cosa antinatural, como si fuera como un tigre. La metáfora era como un tigre al que le saliesen alas, porque eso es, por un lado, un tigre es un bicho peligroso que te puede matar, y lo de que se le salgan alas además es algo antinatural. Entonces lo comparaban con ese tipo de gobiernos. Genial. Pues a quien le haya interesado todo este tema acerca de la relación de las ideas libertarias
con los pensadores de la China antigua, pues eso, tiene el paper en la descripción y además en el propio paper hay una bibliografía estupenda por si alguien quiere seguir investigando sobre estas cuestiones. Y bueno, ahora para cambiarte un poco el tema de manera radical, eh, te voy a nombrar otro paper que tienes escrito con tu hermano, con Óscar Carreiro, que se titula Kuhn y Bellocq, Paradigmas y herejías. A mí este paper en particular me gusta mucho, bueno, y tan interesante y tanto me gustó que luego le escribí una secuela. Entonces, las ideas un poco que nos va a explicar Daniel, que se exponen en este paper, también hay otro propio que he escrito yo, que también lo enlazaré justo debajo, que un poco pues tratan de desarrollar un poco más estas ideas o por lo menos aplicarlas a más campos de los que el paper original, digamos, tenía en cuenta. Entonces, si nos puedes contar cuál es un poco la idea central de este paper. Sí, bueno, en la primera parte del artículo hacemos un análisis de la teoría de Kuhn, de cómo las revoluciones científicas, la estructura de las revoluciones científicas, cómo se transforman las ideas científicas de unos momentos o de unos periodos históricos a otros. Y entonces ahí criticamos la visión, lo que sería visión puramente metodológica de Kuhn, porque creemos que es una visión irracionalista, en la que básicamente viene siendo relativista, en la que las distintas ideas no tienen una conexión directa con la realidad, sino que simplemente son las creencias que unos determinados momentos grupos de científicos adoptan y que son compartidas de forma consensuada por el resto de la comunidad. Eso lo criticamos, pero decimos que en la visión, lo que es la visión histórica de Kuhn, que nos parece pues bastante aceptable, que es verdad que él explica de una forma muy convincente cómo se produce el cambio para lo que él llama paradigmas científicos de unos momentos a otros, que no se, este proceso no es porque en general haya una persuasión racional de la mayor parte de los científicos o filósofos o lo que sea, según la disciplina de la que estemos hablando, sino que más bien es que hay una resistencia institucional y que cuando dentro de un paradigma se descubren inconsistencias, aquellos que desarrollan esas nuevas ideas pues tienen que esperar a lo mejor un cierto tiempo, a lo mejor para que se mueran los que tienen las ideas viejas y sean sustituidos por los que tienen las ideas nuevas, pero que básicamente se produce como una sustitución de paradigmas por otros. Y Sí, nosotros creemos que... sobre lo de morirse, a mí me parece muy interesante la conclusión que, bueno, que después de Kuhn llega Feyerabend al respecto de las ideas de Kuhn, que bueno, claro, que aunque a Feyerabend le parece unas ideas aceptables, desde mi punto de vista lo que viene a ser es una reducción al absurdo. Que, claro, lo que dice Feyerabend es que a nivel metodológico, si la teoría de Kuhn de los cambios de paradigma es correcta, una forma adecuada de cambiar de un paradigma científico a otro sería que un grupo de científicos se armara y asesinara al grupo predominante. Claro, a mí esto me hizo un montón de gracia cuando se lo leía a Feyerabend porque no lo decía como una especie de argumento en contra de Kuhn y tal, sino él lo decía como de efectivamente esto es así. Y si no, bueno, y si no se matan entre sí es porque todavía no les ha apetecido, no les ha dado por ahí y tal, pero que sería una buena forma de cambiar el Paradigma. paradigma, ¿no? Desde la física newtoniana a la física de Einstein, pues a lo mejor llegaron ahí unos y tal y fusilaron a los otros, ¿no? Esto sería viable según el paradigma de Kuhn. Entonces, claro, es una idea completamente irracional, como decías tú, el hecho de que se puedan cambiar el paradigma completo utilizando esa terminología simplemente por cambios convencionales o institucionales. Y bueno, y eso liga con la segunda parte también del paper, en la que
lo que ustedes tratan de establecer es de que un cambio de un paradigma a otro, o sea, metodológicamente la manera correcta de hacerlo es porque se descubren y se establecen adecuadamente unas bases epistemológicas correctas, si no me equivoco. Sí, sí, pero luego también decimos que al analizar históricamente, por lo menos en términos de determinadas disciplinas, digamos, más de ciencias sociales o en economía, que los cambios que se producen en este tipo de disciplinas tienen más relación que con la versión estricta de lo que Kuhn denomina esos cambios de paradigma, con lo que otro autor, que se llama Hilaire Belloc, pues llamaba herejías. Y cuando se refería hacia la definición de herejía, no se refería exclusivamente a cuestiones religiosas, sino que decía que se podría utilizar, ni siquiera la idea de herejía prejuzgaba la verdad o la falsedad del conjunto de ideas utilizadas, sino que cuando Belloc habla de herejía se refiere que por un lado tenemos un conjunto más o menos sistemático de ideas y hay otros autores que eliminan algunas de las bases fundamentales, alguna idea concreta o varias ideas concretas de este conjunto de ideas, de tal forma que modifican de una forma muy importante la visión de conjunto y sin embargo siguen utilizando gran parte del mismo lenguaje y del mismo vocabulario y de los mismos conceptos que la visión previa. Pero al haber eliminado algún tipo, una, dos o las que sean, algunas ideas fundamentales, los resultados son completamente diferentes. Entonces, desde nuestro punto de vista, nosotros hacemos así algún análisis que se puede ver de algo similar que se produce en el pensamiento económico. Como por ejemplo, decimos que la visión de la economía antes de Adam Smith había una mayor influencia, una mayor énfasis en la idea del valor subjetivo, tal como por ejemplo estudia Rothbard en la historia del pensamiento económico. Y sin embargo, Adam Smith o los pensadores neoclásicos realizan una forma de estas de herejía al eliminar la importancia esa del valor subjetivo y al centrar la cuestión del valor sobre el trabajo. Y que entonces podemos analizar algunos tipos de estos cambios de pensamiento en disciplinas en economía con la idea esta de herejía, de que, pero no herejía en un sentido así, digamos, religioso, es herejía, está mal. No, puede estar perfectamente bien, pero eliminas algunas cosas, mantienes el lenguaje general y el resultado va a ser completamente diferente al que tenías en la versión previa. Sí, con respecto a esto, además, por ejemplo, de lo del valor objetivo, otra herejía semejante, digamos, es la que introduce Keynes cuando tergiversa la ley de Say. La ley de Say dice pues que para comerte un bocadillo primero tienes que hacer un bocadillo. Es decir, tienes que producir antes de consumir. Mientras que Keynes la interpreta de tal forma, además sin citar en ningún momento a Say, que lo que acaba diciendo es que todo lo que se produce se vende. Es decir, que la oferta Si crea haces su un bocadillo, alguien come un bocadillo. que la oferta crea su propia demanda. O sea, yo puedo, que al final la conclusión pues es absurda porque yo puedo hacer un bocadillo de mierda, se me puede caer al suelo y alguien me lo va a pagar al precio que a mí me salga de las narices, ¿no? Entonces, esa también es una idea que es central al pensamiento keynesiano, o por lo menos al pensamiento keynesiano, no sé si contemporáneo, pero por lo menos el del siglo XX, y que también pues, se podría considerar pues, una herejía de este tipo. Y luego lo que después en el paper que escribo yo al respecto de este tema de las herejías, yo lo que trato de hacer es una distinción entre lo que yo llamo herejías de orden superior, que serían este tipo de herejías de las que estábamos hablando, como con la ley de Say o el valor objetivo, que serían herejías de un carácter más grave o más fundamental, y luego herejías de orden inferior que tienen más relación con las palabras concretas y el lenguaje concreto que se emplea en particular en el razonamiento económico. Entonces, algunos de los ejemplos que yo trato son el concepto de eficiencia o el concepto de equilibrio.
o el otro que trato me parece también que es el de igualdad, que son conceptos, son términos, perdón, que se emplean constantemente en la jerga económica y que sin embargo no son propios de esa disciplina, y en el artículo trato de explicar por qué, y que además que estaría, digamos, justificada la incorporación de la utilización de estos términos como herejías dentro de una teoría, porque la teoría económica, desde una perspectiva austriaca, que es la que, bueno, tanto Daniel como yo pensamos que es la correcta, eh, utiliza el lenguaje verbal para expresar los descubrimientos científicos sobre la disciplina. Por lo tanto, el especial cuidado sobre el uso de las palabras y sobre el uso del lenguaje es prioritario, porque es la herramienta con la que se expresan estos conocimientos. Entonces, bueno, tanto el paper original de Daniel y Oscar como la secuela, también de nuevo, les recuerdo que lo tienen en la descripción para cualquiera que los quiera leer. Luego, ya estamos terminando en la prolífica carrera académica de Daniel, y bueno, llegamos a un paper, que es un paper relativamente corto, acerca del republicanismo contemporáneo en particular, y que lo que hace Daniel es una crítica a estas ideas de filosofía política contemporánea, que, bueno, que evidentemente pues son contrarias a las ideas que aquí se están sosteniendo, pero a mí me interesaría que en particular Daniel nos hablase de un asunto en concreto que se trata en ese paper, y es que de alguna forma los autores contemporáneos que se hacen llamar republicanos tergiversan la historia del republicanismo para que, digamos, que los republicanos clásicos digan cosas que realmente no dijeron, y que de alguna forma situarse dentro de una tradición que, desde mi punto de vista y también de acuerdo a lo que se viene contando en tu paper, quizás no exista, o por lo menos no sea la tradición, no pertenezcan a la tradición que ellos se están refiriendo. Por lo menos distorsionan o modifican una parte fundamental de las ideas de algunos de estos autores a los que ellos apelan o aluden como referentes. Por ejemplo, Cicerón es una referencia fundamental en el pensamiento republicano. Entonces, cuando hablan también del pensamiento republicano clásico, pues evidentemente nadie puede escapar de la importancia de la obra de Cicerón. Sin embargo, los republicanos contemporáneos están en contra, enfatizan mucho la idea del bien común, que es verdad, que es algo que enfatizaban los republicanos, pero lo presentan como si fuera algo prácticamente o radicalmente contradictorio con la idea del bien privado. Y están, en general, presentan una, digamos que, animadversión hacia la idea de la propiedad privada, o sea, del comercio libre. Entonces es curioso porque Cicerón, en uno de sus libros, el de Oficis, de los deberes, que es un libro de filosofía moral en el que está hablando sobre cuáles son las virtudes que deben adoptar los hombres, las virtudes clásicas como la prudencia, la justicia, la templanza, etcétera, etcétera, pues en ese libro habla también, es una de las primeras elaboraciones de teoría política en la que se relaciona la tremenda importancia que tienen los derechos de propiedad con la función de la República. Cicerón De Officis habla de que los ciudadanos se unen en la ciudad, en la República, para que cada uno de ellos pueda disponer sin miedo de aquellas cosas que son su propiedad. Entonces, este énfasis en la importancia de la propiedad privada como elemento de cohesión y como elemento fundamental del que debe ocuparse el orden político fue algo que después influyó también en el pensamiento político de los republicanos ingleses, como por ejemplo de los Levelers o incluso de John Locke. Y, sin embargo, esta tradición o esta importancia, énfasis en lo de la propiedad privada, se va por la borda o se olvida completamente en la obra de gran parte de los pensadores republicanos contemporáneos.
que realmente aplican en lo que son cuestiones económicas o cuestiones relacionadas con la propiedad privada no tienen gran diferencia del pensamiento de los socialdemócratas o incluso peor de algunos directamente de ideas socialistas. Entonces me parece una distorsión importante que es conveniente conocer. Bueno, para concluir con los trabajos de Daniel, vamos a comentar muy por encima, porque son 400 páginas, pues lo último que ha escrito, que es su tesis doctoral. Entonces, a mí me gustaría aquí simplemente que nos contara un poco qué es lo que él establece o trata de establecer en el principio de esa tesis que luego va a ir aplicando a lo largo de todo el trabajo. Sí, bueno, en la tesis esa yo intento desarrollar lo que llamo el anarquismo político posteriori. Y básicamente comienzo diciendo que si uno quiere justificar o si uno quiere defender que el Estado, pues cuando hace las cosas que hace, no se está comportando como una organización criminal, pues que tiene que ofrecer algún tipo de justificación, dado que está ejerciendo un poder enorme sobre las personas y que puede hacer cosas que ninguna otra organización puede hacer, como puede enviarte a la cárcel o cobrar impuestos. Entonces, necesita algún tipo de justificación. Entonces hay dos tipos de justificación posible. Por un lado, puedes decir que las cosas que los estados hacen son necesarias o nos proporcionan bienes y servicios muy importantes y ninguna otra organización o institución podría hacerlo. Y eso es lo que yo me refiero con el nombre de justificación. Justificación no como lo anterior, justificación general. Esto sería justificación en términos políticos. Y luego, por otro lado, estaría la idea de legitimidad, que es decir, demostrar que el Estado tiene derecho, que tiene un derecho a mandar y que por lo tanto los ciudadanos tienen la obligación correlativa de obedecer. Y entonces, para hacer esto, analizo cuáles son las explicaciones primero de la justificación del Estado, es decir, el Estado es necesario para proporcionar bienes y servicios como la justicia o la seguridad, y entonces analizo lo de los bienes públicos o cosas similares. Y luego, por el otro lado, analizo las explicaciones que se suelen utilizar para intentar decir que los estados disponen del derecho a mandar, como según mis argumentos, que puedan estar equivocados después, eso habría que verlo, no quiero decir ahora que esté todo bien, pero los argumentos que yo presento refutan tanto los argumentos a favor de la justificación como a favor de la legitimidad del Estado. Desde mi punto de vista, llegamos a lo que se conocería o lo que sería como anarquismo político a posteriori. Es político, por un lado, no filosófico, porque reconoce que el Estado no es una organización positiva, puesto que no ofreció argumentos suficientes para demostrar que es el único o el mejor proveedor de los servicios que ofrece, y por otro lado sería a posteriori, porque la justificación o la refutación se produce a posteriori, es decir, primero vemos los argumentos que presentan los estatistas y luego presentamos refutaciones. Y básicamente es explicado de una forma así, pues bastante resumida, es lo que intento hacer en la tesis. Sí, yo personalmente se la quiero recomendar desde aquí a todo el mundo porque es una gozada de lectura. La primera parte, además, que es muy cortita, es donde Daniel establece eso mismo, que la carga de la prueba la tiene el que trata de justificar al Estado, y además no solo que tenga la carga de la prueba, sino que lo debe demostrar más allá de toda duda razonable, es decir, tiene una carga de la prueba muy fuerte. Y luego es una gozada leer la tesis porque va idea por idea, argumento por argumento, de todas las justificaciones en la teoría política contemporánea, o por lo menos las principales, y va una por una criticándolas. Entonces es una tesis muy sistemática y que además no es ni difícil de leer, es muy entretenida. Por ejemplo, se utilizan analogías eh, acerca de Batman o Scarlett Johansson, que son muy divertidas de leer y tal, y bueno, que se las recomiendo a todo el mundo. De nuevo, el link estará en la descripción y bueno, y para quien no quiera leerse 400 páginas en PDF, si Dios quiere, dentro de no mucho, pues Daniel tiene pensado en publicar la tesis en formato libro para que quien quiera pueda adquirirla y disfrutarla, ¿no? Porque
bueno, eso es una teoría fantástica y muy sistemática. Y ya para acabar esta entrevista, charla, quería un poco preguntarte qué es lo que estás investigando ahora una vez has acabado tu tesis doctoral. Sí, bueno, bueno, muchas gracias por los elogios, son bastante inmerecidos, pero muchas gracias. Hombre, si alguien la quiere leer es así, de cosas así, digamos, un poco peñazos, no es así de filosofía política y tal, pero bueno, muchas gracias. Lo que estoy investigando ahora pues, son cosas más relacionadas con la relación que existe entre el argumento, el axioma de la argumentación de Hoppe y la justificación que él tiene de la sociedad de propiedad privada y su crítica también consecuente hacia el Estado, con el punto de vista filosófico de lo que se conoce como el ilemorfismo, que es, digamos, que un punto de vista muy importante para la filosofía aristotélico-tomista. Y entonces a mí estoy investigando cosas en relación con que si el argumento de Hoppe es correcto, como yo creo que lo es, hay otras cosas que también son correctas o necesariamente tienen que ser correctas que enlazan con la idea esta del ilemorfismo, que son ideas relacionadas con la filosofía de la mente. Entonces, pues no sé si quieres que diga algo más o así en general. No, esto lo vamos a dejar aquí en un cliffhanger porque la próxima conferencia que va a dar Daniel va a estar los días 8 y 9 de abril, en las primeras jornadas presenciales que organizamos aquí, el Círculo Molinari, que son pues jornadas de ideas libertarias y de filosofía política anarquista. Y pues Daniel estará dando su conferencia titulada Ética de la argumentación y filosofía de la mente, donde pues nos explicará qué son estas ideas y a qué conclusiones está llegando en esta nueva investigación. Entonces, quien no se quiera perder las nuevas ideas de Daniel, que entre en circulomolinari.com, que le eche un vistazo a la información y que si le gusta lo que ve, que se inscriba y que atienda las jornadas que nos lo vamos a pasar genial. Las jornadas son 2 días de convivencia, con comidas, con cenas. eh, Van a haber un montón de ponentes estupendos, no solo Daniel, sino, bueno, va a estar su hermano Oscar también, va a estar el profesor Philip Bagú, va a estar Ignacio Medina, va a estar Miguel Ángel Sanz y, bueno, y una gran cantidad de pensadores muy buenos y muy interesantes con los que, bueno, convivir y discutir y estar pasando un buen rato durante 2 días hablando de estas ideas bueno, que supongo que los que estén aquí, pues que les interesan tanto, ¿no? Entonces, desde aquí mi invitación para que se inscriban. Supongo que la de Daniel también. Supongo que querrá que alguien Por, vaya a verle y no quedarse ahí hablando solo. no, pero no por mí, que vaya a ver a los demás que son mejores y son son todos muy buenos y va a estar muy interesante. Y Adrián también va a participar y es una joven promesa, una gran conferencia tiene preparada también. Muchas gracias. Pues nada, gracias a todos los que han visto este primer vídeo en el canal. Vamos a seguir subiendo vídeos de forma más o menos regular. Y nada, muchas gracias a Daniel por acompañarnos todo este rato, por hacernos este repaso de su trayectoria intelectual. Y bueno, pues muchas gracias y nos vemos en abril en la jornada. Pues gracias y ahí nos veremos.